y estuve en ese sofá, diría yo, como una especie de redención. Tuve. Gabriel, 7 años. Entonces me dijo, mirándome a los ojos y con una alegría, me dice, mi corazón me dijo que me iba a sanar. Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Lo que el alma grita. Estamos hoy con un invitado que yo sé que les va a encantar. Este es un hombre que tuvo que venir desde otro país para volver a nacer, para volver a crear su historia, para volver a crear una vida totalmente nueva. Después de muchas situaciones, tuvo que trabajar en su autoestima, volver a recuperar a sus hijos y hoy está transformando vidas a través de lo que es la música, todo lo que tiene que ver con la acústica. Bueno, ustedes lo van a conocer. Pero sin más preámbulos, les presento aquí a Jefferson. Bienvenido, Jefferson, ¿cómo estás? Muy bien, Catalina, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, en este espacio tan especial, y me siento honrado por ser eh, el primer hombre que está aquí en tu programa. Exactamente. Primer hombre de la segunda temporada. En la primera temporada tuvimos un invitado también que yo sé que después va a volver a contar su historia porque va a romper con todos los paradigmas, porque todos aquí quedan con una puerta abierta para continuar trabajando, para seguir contando acerca de todo lo que están aprendiendo. Pero hoy, Jefferson, queremos saber un poquito de ti. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, tus hijos. Ok, Catalina. Bueno, pues mi nombre es Jefferson. Yo soy caleño de nacimiento, criado en el Valle del Cauca. Mi niñez prácticamente fue en Palmira y en parte de Cali. Tengo dos hermanas. Mis padres están actualmente vivos. Actualmente tengo cuatro hijos, cuatro preciosos hijos. Y pues mi historia de vida considero que fue una niñez muy tranquila en cuanto a que no me faltaban las cosas como materiales, estudios y aparte de todo, la única parte como de pronto diferente en mi vida fue que mis padres se separaron a los 12 años y pues eso para mí marcó como un antes y un después. Mi padre fue policía y estuve criado como con esa disciplina, con esa eh, parte como muy estricta. Y recuerdo algo muy especial de esta época, Catalina, que quiero compartirte. Mi padre era muy puntual, muy rígido en los horarios. Y recuerdo una anécdota del colegio que él me llevaba en la moto y él me decía, entrábamos a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces me decía, a las 6:30 estoy en la puerta, si no está, no lo llevo. Y resulta que un día me quedé dormido, no sé, cuando, ¿verdad? En la puerta no estaba y me tocó irme caminando para el colegio. Y esa fue una parte muy importante en mi vida porque de ahí fui muy puntual en las cosas. Ese cambio me dio una perspectiva de ser más puntual. Y entonces ya cuando todos los días estaba yo puntualito 6:30 de la mañana y ya no tenía que pasar esa parte de caminar hasta el colegio, entonces marcó mucho esa parte en mí de puntualidad, de la parte de darme también ejemplos fue una persona muy trabajadora y eso también se lo agradezco porque me dio ese concepto de trabajo, ¿sí? De ejemplo. Y otra cosa muy importante que él hizo, que pues se los comparto, eh, recuerdo que una vez bueno, él me llevaba a peluquearme ahí donde hacían los cortes de la policía y me peluqueaban así todo bajito. Y él me decía, bueno, los hombres siempre tienen el cabello corto y no se ponen aretes. Yo nunca me puse arete, por eso. Ajá. Y entonces eso marcó una diferencia a mí que me dio unos valores de parte de mi padre. Mira qué curioso porque yo siempre digo que nada es casualidad y casi que con todos los invitados hemos coincidido en algunas cosas. Aunque en mi familia no hay militares, tenían un régimen casi que militar, todos eran súper cumplidos. Mi abuelo, mi tío, yo me acuerdo que él es de los que te dice, llego a las 7:37, así, o sea, no como uno normalmente redondea
y te llega Exacto. exactamente a la hora. Bueno, claro que él sí hizo carrera militar, entonces ahora que caigo en cuenta. Y eso a mí también me enseñó. O sea, aparte a veces uno se siente incómodo con ese tipo de situaciones, sobre todo cuando está joven, pero eso te forma y te enseña a ser puntual, a ser organizado. Definitivamente de alguna manera nos sirve como todo ese régimen. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, después, bueno, cuando tuve ya, hicieron la separación mis padres, yo digo que para mí también, cuando uno está en esa edad, que fueron a los 12 años, tú no lo asimilas mucho porque es algo como que es de ellos bueno, está uno como algo externo en la situación, pero si no fue un cambio total porque para mí mi padre fue una figura de protección y todo, y al final, como ese alejamiento, yo también tuve un alejamiento interior. Entonces, no era de muchos amigos, en el colegio tuve como que una especie de aislamiento, pero eso era algo, no sé, inconsciente porque ahorita que cuando uno cuando ya creces y ves todas esas heridas y todo, dices, bueno, pasó esto y eso fue, y no hicieron como un tratamiento ahí, pero mi tratamiento fue como, diría yo, empírico, o sea, es Ujú. disfrutarlo, disfrutar después la presencia de cada uno, porque él después iba fines de semana y, y mucho sentir, ahí te empiezas como a alinear mucho con la energía femenina, por el lado de mi mamá. Mi mamá fue una persona ama de casa, muy entregada a su hogar, dio un ejemplo también que yo diría que no lo entendía en ese tiempo y porque ella dijo, no, yo no voy a tener otra pareja después de su padre, pero yo no entendía a mi mamá porque no era otra oportunidad, pero no, se dedicó a nosotros, con mi hermana y conmigo, a criarnos y ese ejemplo de protección, de estar ahí. Bueno, ella también trabajaba, sí, ella estuvo trabajando un tiempo en Confandi, recuerdo que era en la parte de aseo, Confandi, y yo estudiaba con mi hermana en la mañana, entonces ella me decía, bueno, acá les dejo el almuerzo, todo listo, entonces la responsabilidad mía por ser hermano mayor era servirle a mi hermana, ¿sí? Pero pues, entonces, claro, yo como que hice también ese papel De de cuidador. cuidador con mi Ujú. hermana, pero fue muy bonito esa parte de mi vida que ahorita conversando contigo la traigo a colación, que a veces uno no se acuerda de eso. Eh, Ahí hay varias cosas porque mira cómo tu mamá hizo un sacrificio que no era necesario, o sea, hoy entendemos que no hay necesidad de sacrificarse, pero en su entender y en, pues como ella veía las cosas, lo mejor era simplemente ya no consigo más pareja. Y cómo tú tomas el papel de papá, porque cuando somos los cuidadores de los hermanos, la energía la movemos de una manera diferente y eso genera una descompensación en el núcleo familiar. Pero pues como estamos en ese momento de inconsciencia, pues nosotros no lo no lo entendemos. entendemos. Después entendemos, cuando empezamos en este proceso de sanación, es que empezamos a evaluar una cantidad de cosas y decimos, ah, ya sé por qué me pasa esto, ya sé por qué soy así, ya sé. Ok, Sí. interesante. Después ya, bueno, ya fui más creciendo más, adolescente. De adolescente ya algo que me marcó mucho, como te estaba diciendo, de la niñez, fue la parte trabajadora de mi padre. Entonces yo desde los 16 años empecé a trabajar, empecé a trabajar, a ayudarle a mi mamá, ingresé al SENA, estudié mercadeo, entonces siempre me gustó, no sé, me pareció, porque yo fui al SENA, pues uno tenía la opción en ese tiempo, bueno, carrera intermedia, o estaba el SENA, las universidades apenas estaban creciendo, bueno, el SENA. Sí, no habían Y como yo, tantas no opciones habían como tantas ahora. opciones. Entonces fui al SENA porque ya un amigo estaba trabajando, estudiando allá, pero le gustaba mucho la parte industrial. Y yo le dije, no, pero yo no, yo estoy en un colegio comercial, entonces yo estaba viendo el listado, listado, listado. Cuando, pum, la única carrera que me pareció interesante, mercadotecnia. Yo no tenía ni idea qué era, ¿Qué pero era eso? ahí me metí, ingresé todo. Cuando empecé a ver que no solamente eran ventas, era como lo que es ahorita el marketing digital, toda la parte de mercadeo en ese tiempo. Ingresé, estudié ahí, hice mi práctica. Después justo terminé el SENA, ingresé a una empresa de comestibles como asistente de mercadeo. El primer cargo que abrían en esa empresa era asistente de mercadeo y yo estaba recién graduado
y me colocaron ahí. Hice una carrera muy bonita ahí, crecí, aprendí mucho. Esa empresa ahorita es súper grande. Yo diría que fui el pionero en, en esa compañía que fue Aldor, de los dulces. Ah, sí, sí, sí. Y estaba yo trabajando con el gerente. El gerente en ese tiempo tenía unos 28 años, muy jóvenes. Yo estaba como de 20 años, 19 años, 20 años. Y tenía unas ideas muy innovadoras y me sirvió mucho esa empresa para como mi salto profesional. Y de ahí estaba en ese tiempo con una relación de, de adolescente y como estaba trabajando en esa compañía ya llevábamos cierto tiempo, tomé la decisión de casarme joven, como a los 23 años me casé. Bueno, yo me casé más joven. Sí, Yo me bueno, casé a los 21. casicito. De esa relación nacieron mis dos primeros hijos, Isabela y Nicolás. Eh, bueno, una experiencia muy bonita. El gerente me apoyó para estudiar ahí carrera universitaria. Entonces entré en la Universidad Cooperativa de Mercadeo, seguí. Pero, pues diría yo, más que planeado, no tenía planeado, pero salió mi primera hija. Entonces, mi pareja en ese tiempo trabajaba todo el tiempo, tiempo completo. Entonces yo decidí frenar mis estudios para dedicarle tiempo a mi hija porque había falta ese espacio. Y ahí vuelvo otra vez a caer en cuenta lo que estás diciendo del papel de Hoy estás padre. haciendo serendipias Sí, aquí. estoy haciendo serendipia, porque me dediqué a trabajar en la compañía, pero tenía que tener un espacio para dedicarle a mi hija porque yo le dejaba una guardería. Entonces salía temprano, iba a dejarla y la recogía, ella estaba muy bebé, ya tenía ya cierta, bueno, ya tenía después ya 3 años y todo. Entonces yo recuerdo que los viernes en la empresa que yo estaba me tocaba ir a hacer cobros a diferentes clientes, no sé. Entonces yo recuerdo, claro, ella los viernes de la guardería salía temprano, o sea, entonces yo la recogía temprano y yo me la llevaba a trabajar en la tarde. Entonces como yo llevaba con bebé, claro, uno te tocaba hacer fila que para los pagos y todo, entonces eh, me decían, no, no, sigue, sigue, Te sigue. O dejaban sea, me pasar dejaban pasar de rápido. uno y terminaba yo la ruta temprano con ella y yo después le decía, ay, Isa, me ayudaste a trabajar. Hicimos una buena relación con mis hijos, con mi primer compromiso muy bueno. Después ya, bueno, fueron situaciones que pasan. Tuve mi primer divorcio, pasé a vivir a Ecuador, ya más maduro, pasé a vivir como a mis 30 años, ya estaba en Ecuador. Conocí otra pareja, me dio otra oportunidad en Ecuador. Estuve viviendo en Ecuador 15 años, monté una compañía ya también en la parte de ventas y fue otro entrenamiento, ahí seguía mi segundo entrenamiento, que fue, ya se terminó esa relación y, O sea que toda tu y carrera fue ventas. sí, en ventas. Eh, Decidí ya en esa segunda etapa de mi vida ya hacer también un cambio y ahí es donde viene mi despertar, en ese segundo cambio, porque ya después de tener una familia, una relación ya de 15 años y que te llega una situación de un cambio, de un divorcio y todo, es como que tienes un castillo armado y se te desarma todo en un segundo. Entonces ahí yo no hacía meditación, no tenía ninguna, de pronto, Herramienta. religión, ¿sí? Sí. De algo que me apoyara. Yo recuerdo que ya más como intuitivamente lo único que hice fue que dije, Dios, si tú existes, llévame donde tú quieres que esté ¿En en tu ese casa momento. no seguían ningún tipo de religión? Seguían mi padre después de la separación y después de que salió pensionado de la policía, tuvo una situación de que alguien trató en un robo y mi padre estaba armado y por defensa propia hirió a la persona, pero la persona no falleció. Pero en ese proceso él lo llevaron a Villanueva. Y en esa etapa de su vida tuvo un despertar espiritual, ¿sí? Y ya se volvió a la religión cristiana. Entonces, ese fue de pronto la única influencia que yo tuve. De resto, mi mamá era católica también. Todos en mi familia han sido católicos y hacíamos lo que es Padre Nuestro y todo. Lo Y normal. eso es lo que yo hice en ese momento. Padre, si tú existes, llévame donde quieras que esté. Y interiormente yo siento que era como si un carboncito se hubiera encendido,
como cuando un carbón se empieza a encender y a enrojecer dentro de mí, que es en mi corazón, y, y yo empecé a sentir como ese calorcito, y lo que sentí fue como que vibrara todo el cuerpo en ese momento, ¿sí? Como que si algo se hubiera quebrado, porque yo sentí que ya había tocado fondo. Y después sentí una calma. Ok. Ese despertar tuyo fue cuando regresaste de Quito, Sí, de Quito, cuando regresaste de de Ecuador, Ecuador. Sí, en mi que segundo fue que hubo un divorcio. segundo Ujú. divorcio, regresaste y ahí fue donde vino el despertar porque llegaste, pues, dejaste todo Dejé atrás. todo. Ese momento, yo diría que en ese momento de despertar que sentí yo, es cuando tú ya en tus fuerzas no sientes nada más que hacer y ya lo dejas todo y te sueltas, ¿sí? Te sueltas y ya no esperas nada más. Simplemente sueltas y yo lo que decía era, Padre, llévame donde tú quieres que esté. Y desde ahí yo diría que empecé a conectar con mi intuición inconscientemente, porque después ya empecé a ver en mi mente como un norte, o sea, me llegaban como imágenes. Entonces lo primero que yo hice fue llamar a mi hija acá en Colombia, le expliqué la situación y ella me dijo, claro, pa, te apoyo, vente, estoy aquí para apoyarte, aquí hay donde ubicarte, bueno, entonces ya simplemente yo no buscaba como un cómo iban a pasar las cosas o como una ruta trazada, no, yo me dejé llevar y en ese momento, bueno, en esa etapa de mi vida, que la quiero como resaltar porque es muy importante, sí tuve una persona que me ayudó, una amiga, porque tú en esos momentos que tienes esos momentos de quiebre, de que ya tocas fondo, siempre va a haber alguien que te va a ayudar y el que menos espera te da la mano. Y yo recuerdo una amiga en Ecuador, colombiana, que yo le dije, mira, estoy pasando por esta situación, no tengo dónde quedarme, o sea, ya tú sueltas todo, no tengo dónde quedarme. Me dijo, ve, Jeff, yo vivo en mi departamento, pero tengo un sofá. O sea, te ofrezco el sofá. Y ese sofá para mí fue, yo diría que fue mi salvavidas. Yo estuve en un sofá viviendo un Claro, mes. porque cuando uno no tiene a dónde llegar y que te ofrezcan por lo menos un techo, Y estuve un mes en ese sofá, pero para mí, yo digo que fue todo porque eso marca la diferencia. Por parte de mi amiga, que ya sabe que le agradezco mucho esa etapa de mi vida que Dios la puso ahí para estarme apoyando y estuve en ese sofá, diría yo, como una especie de redención, tuve, ¿sí? Porque cuando tú pasas un duelo, que cuando no tienes las herramientas para hacerlo, lo haces inconscientemente, pero yo lo hice intuitivamente, inconscientemente, en ese momento que me guiaban, y pasé momento de que tenía que sacar es que la es volverte a tristeza. encontrar, volverte a conocer, volver a sentir, porque es que no nos permitimos ni siquiera No, eso, ¿no? Ni sentir. sentir, no hacemos la pausa, o sea, estamos pasando situaciones y no paramos, seguimos porque siempre queremos tener la solución ya, queremos tener la respuesta ya, y para todo Y eso una se ruta, requiere un queremos tener una tiempo. ruta, un camino como ya trazado y si yo no lo veo, pues entonces me empiezo como a tener ansiedad o a tener otros pensamientos. Y cuando tú tienes ese momento de quietud, lo que tú dices, tuve un momento de quietud y de pausa y empezaron todas las cosas que tenía como una especie de cargas como a soltarse y empezaron a llegar también ideas nuevas, ¿sí? Y de esas ideas decía, porque yo no tenía, en ese momento no tienes presupuesto, empezaron a llegar unas ideas nuevas, ve, puedo hacer esto, y empecé a hacer eso, que me guiaron. Y te lo digo que ya un momento que ya la parte económica ya junté lo que tenía que juntar para viajar y ya, o sea, yo no me preocupaba de eso porque eso venía como fluyendo, ¿no? Sí. Entonces hice mi cambio a Colombia, regresé, con mi hija que me estaba apoyando. Eh, Fui a hacerme chequeos médicos porque fue lo primero que me dijo ella, hágase chequeos médicos. Entonces cuando ya me hice chequeos médicos me empezaron a encontrar cosas que ni siquiera yo sabía. Hipotiroidismo me salió algo de la piel, como unas ¿Y escamaciones. sabes qué significa cada uno de esos eh, diagnósticos? que Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo tiene mucho que ver con las personas que no expresan, que empiezan a guardar. Por eso este es el quinto chakra. Y el hecho de nosotros no expresar empieza a enfermarse, ¿no? Empieza a bloquear y todo. Y por ahí ya continúa con la tiroides. Entonces seguramente no podías expresar lo suficiente o no tenías cómo hacerlo, entonces empieza a afectar. Y la psoriasis, que era de lo que habíamos hablado,
tiene que ver con, empiezo a componer una barrera para que las personas no se me acerquen. Esa es mi forma de prevención para que no se me empiecen a acercar. Ok, está muy buena tu información. Entonces, bueno, hice los chequeos como mi hija me guió, pero no estuve como tan... Siempre he sido un poquito escéptico como los médicos, porque pues yo me siento muy saludable y todo, pero cuando te decían un Y diagnóstico, me acabo de acordar de algo. La psoriasis también tiene que ver con cambio de territorio. ah, entiendo. Bueno, entonces hice, como les comento, hice esos diagnósticos, pero yo sentía que como que no era tanta realidad porque yo me sentía bien. Entonces, recuerdo una palabra que me dijo la doctora, me dijo, tiene que hacer deporte porque la parte del hipotiroidismo puede hacer algo, te puede afectar el corazón, tiene que estar tranquilo, me dijo ella, estar tranquilo, haga su proceso, estuvo acompañado de una psicóloga y todo, bueno, entonces empecé a hacer eso, estar tranquilo. Empecé a hacer deporte. Mi hija me presentó una entrenadora ella que hacía CrossFit y empecé yo a hacer deporte porque aparte de todo mi autoestima también estaba un poquito afectada porque yo llegué como con más sobrepeso y me veía al espejo y yo no me aceptaba y yo tenía como una especie de, eh, sí, como un fantasma que me decía, y mi voz interior me decía, ay, ves, por esa barriga te cambiaron. Sí, una programación que tenía. Y entonces dije, no, o sea, empecé como a eso no aceptarlo, dijo, no, voy a empezar a hacer ejercicio, primero por salud y por verme bien. Empecé a hacer ese ejercicio, me sentí más O sea, liviano, me toda la sentí, situación que viviste lo que hizo fue afectar tu amor propio. sí, Y totalmente. empezaste a dudar de ti, empezaste a juzgarte a ti mismo. Y una de las peores cosas que podemos hacer es juzgarnos. Cuando nos juzgamos, pues obviamente atentamos más contra nuestra autoestima. Pero qué bueno que encontraste una solución a través del ejercicio, que tenías un apoyo con tu hija, que había muchas más personas a tu alrededor que seguramente son nuestros seres de luz que nos mandan esos Sí, angelitos perfectos para podernos ayudar en los y procesos. te llegan, y yo diría también para complementar, Catalina, que te llegan en el momento justo que tú lo necesitas. O Ujú. sea, esas personas te llegan justamente en ese periodo que necesitas ese apoyo y sobrellevar las cosas y que te recuerda con toda la realidad que no estás solo en esta existencia, que hay Ujú. un ser superior, una energía superior que siempre va a estar cuidando de nosotros y manda esos ángeles para que estén ahí. Y yo me siento muy honrado por eso, de, de haber podido contar con ese apoyo y, y poder pasar esa noche oscura, porque eso es la noche oscura que nos llega a todos. Después de esa parte que te cuento, em- Déjame, hago aquí una acotación que me parece muy importante porque tú dijiste que parte de poder empezar a salir fue el hacer ejercicio. A veces las personas no entienden la importancia del hacer ejercicio. Una persona que está deprimida, una persona que está enferma, y es que el ejercicio lo que hace es equilibrarnos a nivel hormonal, hace que nuestras glándulas funcionen mejor, y entonces ahí tu autoestima, tu energía, todo empieza a cambiar. todo, E inclusive el hecho de salir a recibir el sol 5 minutos te permite a ti salir de la depresión. totalmente. Donde las personas, inclusive de edad, la sacaran al sol, te aseguro que no serían tan tristes y aburridas como están en todos esos lugares donde los dejan encerrados. Sí, totalmente. Entonces, sí es importante que si una persona se encuentra en un estado de emocional delicado o en un estado físico delicado, pues definitivamente recurra al ejercicio y ahí tú lo estás nombrando y me parece perfecto pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué Sí. hiciste después del ejercicio? ¿Qué más Después del sucedió? ejercicio, hay un amigo muy especial fuera del país que me llamó y me dice, Jeff, ¿usted está en Cali? Y yo, sí. ¿Usted baila salsa? Y yo, no. Y usted dice, ¿usted es caleño y no baila salsa? Yo, no, no bailo. Pues metas a estudiar salsa, metas a bailar, que eso le ayuda a desestresarse. Y de una vez levanta, me dijo así. Yo, no, pues yo no quiero Es levantar, que pero ya quiero otra más. sí. Entonces, bueno, me puso a pensar y bueno, sí, me parece interesante esa parte y me metí a una escuela de salsa, Ajá. de casino, salsa cubana y Chévere. aprendí
aprendí, empecé a tener esa otra interacción, a relacionarme con otras personas. Y también es otro punto importante, que es otra estrategia que les comparto, porque empecé también a memorizar pasos y a tener mucha coordinación. Yo tenía como dos pies izquierdos, ¿no? Claro. Tener la mente ocupada es súper importante y eso hace parte de trabajar la mente, porque una persona que está solamente encerrada viendo televisión no trabaja la mente. Y Exacto. ahí es donde ya no tiene tema de conversación, donde empieza a perder la memoria y tantas cosas, pero tú empezaste a utilizar las mejores herramientas, Herramientas. como es de rico Y bailar cuando uno hace un cambio, cuando haces un cambio tú, se empieza a ver todo tu entorno. todo, sí. O sea, sin tú Ujú, quererlo. De ujú. hecho, mi hijo, ese es el otro punto, bueno, con mi hija tenemos una buena relación, pero con mi hijo teníamos una cierta como conversación pendiente, diría yo, por el divorcio, primer divorcio con su mamá, Ujú. y tenía como eh, unas emociones atrapadas que yo realmente no por mi distancia, recuerden que yo estaba en Ecuador, él estaba acá y no habíamos tenido esa oportunidad como de estar más juntos. Y cuando yo llegué, él no decía mi nombre, él no me decía papá, sino que me decía Jefferson. Ok. Y, cuando conviví con ellos, yo cocinaba y cuando nos íbamos a sentar a comer, él prefería comer en el cuarto, no compartía conmigo. Y yo sentía ese rechazo, sentía esa energía que estaba como pesada Ujú. y empecé, algo que sí hice mucho cuando tuve este cambio, eh, empecé a hacer mis propias plegarias. Sin Ujú. tener un protocolo o algo, y yo simplemente me decía, Dios, o sea, guíame, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame. Y entonces ahí empezaba yo a sentir como una guía, habla con él, acércate a él. Entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo me acerco si está aquí? No, o sea, no quiere saber nada de mí, busca el momento. Entonces mi hija tiene unos perritos labradores, yo los sacaba a pasear y un día recuerdo que le dije, acompáñame a pasearlos, hijo. Y fuimos y tuvimos ese momento para hablar, Ujú. buscar ese momento para hablar. Y realmente lo que yo hice fue aceptar mi error de lo que he podido lastimarlo y pedirle perdón. O sea, entonces algo que él sí me decía, y comparto mucho esta frase que él me decía, "Ma- eh, los hechos hablan más que las palabras", me dijo Ok. él. Entonces le dije, ok, Muy sabio. entonces dame la oportunidad de mostrarte los hechos. Ujú. Entonces me dijo, es bien. Entonces estuve como una especie como de análisis con él muy Igual para exhaustivo. que él se hubiera abierto es porque ya estaba viendo cambios. Sí, Porque si no, hubiera seguido prevenido. el cambio más importante yo diría es como estar ahí con él. El cambio más importante es ya al menos haberme acercado, Ujú. ¿sí? Entonces empecé, ok, entonces voy a empezar a hacer más palabras que hechos más que palabras, y me empecé a interesar por sus cosas. eh, bueno, en ese tiempo él se dedicaba mucho a sus juegos de video, bueno, ¿qué juegas? ¿Qué haces? Como Sí, estar hablando en su entrar en mismo su idioma, mundo, es que en su es mismo así. idioma, Ajá. ¿sí? En su mismo idioma y todo. Eh, Salíamos a caminar a veces. Entonces algo que él empezó a ver, por ejemplo, el cambio con lo del baile, ¿sí? Entonces después ya hacían ciertas reuniones allá para practicar y yo lo invitaba. Entonces él me empezó a ver que ya bailé, entonces me decía, uy papá, deme la dirección de esa academia porque antes se movía más un tronco que usted. Pues Ah, vamos a tener que ir a bailar para ver si pasó o no pasó la prueba. O si yo tengo que ir sí, a la academia a hay que, aprender. hay que, hay que darle espacio. Entonces él empezó a ver estos cambios, empezamos a ver un acercamiento cuando llegó un momento en que ya él empezó a decir papá, que ya fue Ya, un ajá. cambio. Y yo decía, wow, eso funciona. Y, ¿Y y te acuerdas que la primera vez que te volví a decir papá que sentiste? no, yo sentí realmente esa conexión con él, volver todos esos recuerdos, porque ya verlo de pequeño allá adolescente, y, y para mí fue algo realmente que me recorrió como todo el cuerpo, y solamente di muchas Ujú. gracias, y empecé también a sentir de que ya no me identificaba tanto con el dolor, porque la situación que me había pasado Ujú. era ya una situación que había pasado en ese momento, que no le di más,
más del tamaño que se merecía, pero más de lo del dolor fue más de lo que me dio. Porque si no hubiera pasado esa situación, no hubiera hecho las paces con él, no tendría como la oportunidad de tener una nueva versión de mí, como de preocuparme de mí mismo, también de tener estas herramientas que ahorita les voy a compartir, que me han ayudado mucho. Lo que tú dices es muy importante porque hay una frase que dice hacia donde te enfocas, te expandes. Expandes. Y si hubieras seguido enfocado en el problema y en lo que ha pasado, pues no hubieras logrado solucionar, pero te enfocaste en algo diferente. Y qué bonito que hayan sido tus hijos y que hayas sido tú. O sea, te diste el primer lugar. Y ellos lo notaron y ahí fue donde empezaron los cambios. Sí, a veces no, a veces por el agite del día a día realmente nos preocupamos de nosotros. Diría yo que así tengas tu familia, si tengas tu pareja, si tengas tu trabajo, es también darte un espacio para ti. Y ese tiempo yo diría que fue para mí. Y empezaron a pasar cosas muy mágicas. Por ejemplo, vi que mi piel ya se empezó a curar. Y empecé a ver que se empezaron a salir las escamaciones y se empezaba a ver la piel rosada diferente. Y yo decía, wow, ¿esto qué es? Y empecé a meditar como inconscientemente, a hacer pero no lo hacía muy con mucha técnica, pero empecé a hacerlo, como ponerlo como una parte de mi vida. Y una cosa que sí hice mucho, tenía siempre mi espacio en la noche de dar gracias por todas las cosas que me habían pasado. Gratitud. La gratitud para mí fue algo muy importante porque fue ese cambio A, ese cambio B que me trajo ese nuevo camino, y ese nuevo camino las cosas que me trajo, y estaba siempre agradecido. Sí, tuve un techo, tuve comida, tuve compañía, tuve todo lo que tengo. ¿Cómo era ese espacio de gratitud? Porque es que muchas personas dicen, ay, gracias por esto, gracias, pero ni siquiera lo sienten. Y como tú me lo dices, muy seguramente era que dedicabas un espacio de verdad a sentirlo, ¿sí? A evaluar. ¿Si era así o cómo era como ese espacito Sí, que tú tenías? mira, yo ahorita que doy las conferencias y todo, realmente yo le puse un nombre. Ujú, Entonces para mí esa era mi hora de poder. ok, Entonces siempre tenía como un espacio de media hora antes de acostarme ujú, y daba muchas gracias por todo. Y hacía prácticamente ahí hacía mi meditación inconsciente, ¿sí? Y 30 minutos después de levantarme lo empecé a ok, aplicar ujú. porque sentía que yo me alejé mucho de las noticias, me alejé mucho de ciertas cosas que no, sentía que como que no me estaban nutriendo y todo, y empecé a leer. Algo que también otra nueva habilidad que se desarrolló porque mi hija me regaló un libro, me acuerdo, y el primer libro que me regaló fue Pablo Coelho, El Alquimista. Y yo decía, wow, cuando leí ese libro me dio un norte también porque yo decía, bueno, se puede, ahí habla mucho de la transformación o de la transmutación, de cuando se pasa de un objeto de cierta cualidades a otro que se transforma que se transforma en oro, ¿sí? Realmente Ujú. es eso la transmutación. Entonces me dio ese concepto y yo decía, wow, ¿cómo es esto de potente? Y hacía mi gratitud con la hora de poder. Y eso me daba a mí, me llenaba de mucha paz, primero, me llenaba de una plenitud y de una alegría que a pesar de cómo hayan sido las cosas o del caos que había tenido yo afuera, para mí estaba enfocado en las cosas buenas que me estaban pasando. Entonces, los invito también a que tengan su hora de poder, cuando tengan ese espacio, se alejen de las noticias o del programa de televisión que están viendo, de la novela, del partido de fútbol, y simplemente se enfoquen con esa conexión divina Ujú. de dar gracias por todas las cosas, por más pequeñas que sean, siempre nos van a dar una diferencia y siempre nos van a enseñar algo. Y eso es lo importante. Las cosas pequeñas te van a hacer cambios grandes. Qué bonito. Varias herramientas empezaste a aplicar, varios cambios hubo en tu vida. Sí, Entonces, además de la de la hora de poder, de la meditación, de la lectura, ¿qué más empezaste a aprender? bueno, Porque ahí me ya, imagino que ya empezaste a entrar en todo este sí, tema de... ya una amiga muy especial me invitó a unos retiros espirituales. Ahí conocí a mi maestro espiritual, eh, una persona que medita 6 horas al día, que tiene mucho crecimiento y se siente la energía, ¿sí? Porque yo te lo puedo decir, pues tú ya que conoces mucho la energía, y yo sentí, cuando yo lo conocí a él, sentí como que, wow, es como si fuera una batería súper recargada Ujú, y se sentía lejos. Y yo sentía como una tranquilidad al estar al lado de te él. generaba Y paz. recuerdo que el primer retiro que tuvimos,
él me dijo, yo le dije a él, yo siento que como si esto ya lo hubiera vivido, como si estuviera Ujú. como en mi ambiente. Y él me dijo, sí, tú ya has vivido esto. Entonces, para mí fue algo también, otra nueva etapa de mi vida, la parte de los retiros, aprender con él más técnicas de meditación, de respiración, de manejar todo Ujú. lo que es tu prana, tu energía, tu chi. Y empecé a prepararme mucho más en esta parte, estudié tapping, estudié técnicas pues son técnicas energéticas que es tapping. Y ahorita en la última temporada, que en mi última versión, estoy haciendo terapia del sonido acústico, ¿sí? Que es Ok. mi nueva versión actualizada. Y, y siento que este camino me ha traído hasta aquí, conocer gente como tú, muy bonita, pero también conectar con mi propósito que realmente hubo un momento en que yo dije, bueno, me pasó esto por algo, pero yo no había encontrado como mi propósito, no sabía que, como nos pasa a todos, no Ujú. sabemos qué hacer. Sí. Entonces, cuando empecé a hacer la meditación, ya mucho más profunda, se, se, que se activó dentro de mí una nueva habilidad que ya fue la intuición, pero mucho más comprendida, ¿sí? Mucho más Ujú. consciente. Entonces empecé a escuchar una voz muy suave interiormente que me guiaba y me decía cosas y yo después decía, o sea, decía entre mí, no, pero en mi mente me está hablando, que me está diciendo. Así empieza uno y cree que se está enloqueciendo, pero no se está enloqueciendo. Entonces venían acompañadas de ciertas imágenes, ¿sí? Pero las imágenes las veía en sueños. Okay. Veía imágenes en sueños, de hecho, sueños, ahorita estoy como explorando más la parte de los sueños, pero no entendía mucho en ese tiempo, pero venían como imágenes, mmm, como unas imágenes muy reales, pero muy fuera como de espacio-tiempo. Ujú. Les voy a dar un ejemplo. Una vez vi un sueño que tuve donde veía como si fuera un campo electromagnético azul, ¿sí? Y dentro del Okay. campo habían como una especie de partículas, como una especie de imanes, digámoslo así, o como tierra, no sé cómo Ajá. decírtelo. Y cuando yo estaba en el sueño, estaba de observador, pero estaba otra persona aquí. Cuando pensaba en algo, pensaba un ejemplo, pensaba en una campana, lo que está en las partículas tomaban la forma de la campana. O si pensaban en una llave, se convertía en una llave. Okay. Y era como en una parte como fuera de este mundo, diría yo. Ujú, Entonces ujú. empecé a tener esos sueños y yo decía, bueno, esto estoy como viajando a otras Definitivamente estás haciendo dimensiones, viajes ¿sí? Pero astrales. pero yo recordaba esos sueños, esas partes las recordaba. Entonces empecé a escribir, de hecho Ujú. quiero publicar un libro, empecé a escribir esos episodios, ¿sí? Y me mostraba, entonces digo, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo Ajá. me ayuda? Entonces, cuando ya me conecto en meditación, empiezo a escuchar mi intuición y lo que me trajo a la parte de los sonidos recuerdo que fue una vez que estuve en un retiro y vi el instrumento hace un año atrás muy bonito y decía, yo quiero tocar eso, yo siento que lo puedo hacer y es muy bonito, Okay. yo siento que lo tengo que hacer. Y en la intuición, en la parte de mis sueños, en la meditación, empecé a escuchar mi voz interior, me decía, apréndete cuatro Ujú. patrones y practícalos todos los días. Pero yo no tenía el instrumento, o sea, el instrumento no sabía. Y entonces un momento cuando tienes ya ese despertar, tú ya no te preguntas si la escucho, no la escucho, no, yo la escucho y hago caso. O sea, Sí, sí, al ajá. principio yo como que dudas porque me decían, siga por la derecha y yo seguía por la izquierda. Y después, claro, cuando ya seguía por la izquierda, ves que era por la derecha y tuve varias partes en esa, como de no aceptar esa voz interior Ujú. y yo sentía como un palpitar, después lo sentía como que una energía suave, después lo sentía como con una imagen, entonces después, o sea, la misma intuición me decía, pero ¿por qué te resistes? ¿Por qué no haces caso? Y yo decía, bueno, ya, perdóname y ya te voy a empezar a escuchar y voy a empezar a hacer eso. Entonces ya me empecé a conectar con esa vibración, con esa energía ya. O sea, ya no Ya no discuto, hiciste más ya no resistencia, pregunto si ya. sí, si no, porque es Okay. como tu parte racional Ujú. que te va como frenando en esa parte. Te dice, bueno, la parte lógica, ¿no? Sí. Entonces te dejas por la otra parte. Y ahí conecté todo eso para decirles
antes del instrumento, conecté con la energía de la calma. Pues empecé a profundizar mucho más en esto. De hecho, leí muchos libros, leí, bueno, ¿qué es esto de la calma? Porque eso es lo que me ha ayudado a mí realmente en todo este proceso de sanación y de avanzar. Y la calma realmente, lo que tú decías hace un momento, para mí la calma es conectarte contigo mismo, de adentro hacia afuera, pero una conexión mucho más profunda. De hecho, si tú divides la palabra calma, ¿sí? En dos, es se alma. Entonces, la calma es una conexión con tu alma directamente. Entonces, empecé a profundizar en esta frase con lo que estaba haciendo y con las técnicas que aprendí y creé un programa para empresas de manejo del enojo, ¿sí? Que se llama Calmadamente, que ese es el nombre de mi programa y lo he compartido con ciertas empresas y también en meditación me guiaron con un proceso que se llama protocolos de la calma. O sea, todo lo que yo te digo eso es canalizado. Bueno, la palabra es canalizada, yo lo digo en meditación, pero me llegó todo que con una también claridad. Canalizas, que también, por si de pronto no sabías, también canalizas, porque la información llega así. Sí, es una información muy precisa. Y me hablaban de los protocolos de la calma, o sea, existen protocolos para un incendio, existen protocolos para una emergencia o para unos primeros auxilios, pero hay protocolos para la calma. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cuáles son los protocolos de la calma? Y con mi anterior relación empecé a practicar esos protocolos, ¿sí? Realmente, bueno, ¿por cuál inicio? Y resulta que el primer protocolo es el silencio, porque cuando tú estás en un estado de agitación, de estrés, de ansiedad, empieza a tensionarse todo tu cuerpo, tus músculos se contraen, tu sangre empieza a disminuir y tu claridad ya no está, entonces, y se te empieza a encender ese carboncito dentro, como de la emoción de enojo, de ira y todo, entonces, empecé yo a practicarlo, o sea, no es algo de que, bueno, empieza a practicarlo tú también con tu pareja, con tu relación, y empecé a decir, bueno, listo, el primer protocolo, el silencio, y yo te lo digo, yo lo expreso a veces en las conferencias, y digo, no es fácil, pero es un entrenamiento, cuando tú tienes ese entrenamiento con ese protocolo, simplemente cierra la llave, o sea, el otro puede empezar a decirte todas las cosas, uno cierra la llave, se queda... de hecho, yo les comparto una técnica que se llama la técnica del espadadrapo, que se colocan un espadadrapo aquí, o sea, físicamente, ¿no? Y también en visualización, lo pueden colocar aquí, se imaginan que ya tienen el espadadrapo y no hablan. Pero el espadadrapo también lo colocan, yo lo utilizo, lo coloco, de hecho lo utilizo para hacer deporte y también para dormir. Les comparto un tip, la respiración, y eso, por ejemplo, con el espadadrapo se me quitó los ronquidos. Es un tip. Se lo voy a poner a mi esposo. Se te quitan los ronquidos porque te ayuda a encajar toda esa parte de la mandíbula. Es científicamente comprobado lo que les digo. ¿Pero no aprieta uno también la mandíbula? No, de hecho solamente colocas una parte del espadadrapo aquí en los labios y ya queda tú ajustado y te ayuda a disminuir el bruxismo, la apnea y los ronquidos. Está científica. Y cuando haces deporte te ayuda a oxigenar mucho más la parte es pulmonar. Que lo mejor es respirar por la nariz, porque además nosotros tenemos una cantidad de nervios que hacen que no deberíamos de respirar por la boca. O sea, lo normal es eso. Y en yoga nos enseñan que siempre la respiración es por la nariz. En las respiraciones que hacemos casi siempre son por la nariz, a menos que estemos buscando otro objetivo, ¿no? Como subir nuestro sistema cardiovascular, que empiece el corazón a moverse. Entonces ahí ya cambia. Pero muchos, me incluyo, respiramos por la boca. Sí. Yo con un tema ahí de riñitis con el que he venido trabajando, ya todo el mundo me ha escuchado la historia de la riñitis. Sí, se me volvió una costumbre. Entonces a veces tengo que ser consciente de que estoy respirando por la boca, porque se me olvida. Entonces es bien importante. Y mira que lo que tú dices del espadadrapo, yo lo conozco de otra manera. Cuando hay una discusión, tú dejas a una persona en silencio y le dices, interesante punto de vista, que tienes ese punto de vista. Totalmente. Queda loco, ya no pelea y yo no peleo. Y en ese momento que tú dices, haces como
un interruptor, como que lo apagas, ¿sí? Ajá. Entonces ya se desenfoca de la pelea y como dice el dicho, para pelear O se sea, necesitan dos. es como, ¿me diste la razón o no me la diste? Cuando te dicen así, ¿será que me dio la razón o qué fue lo que me dijo? Y ya, con eso queda la persona desarmada. El primer protocolo de la calma sería el silencio. Cuando entramos en ese silencio, cerramos la llave y permitimos que no se expanda la emoción y creamos como un choque para que la persona también entre en esa pausa. Entonces, el primer protocolo de la calma es el silencio. Pues hay una técnica que yo aplico que es con el espadadrapo para que te imaginas que tienes una espadadrapo o te colocas el espadadrapo pues para hacer silencio, que no es fácil, es un entrenamiento como les digo, pero se puede lograr. El segundo protocolo de la calma sería hacer un tiempo muerto. En los grandes partidos de la NBA, de fútbol americano, siempre cuando está en el momento más álgido, hacen una pausa, un tiempo muerto o un tiempo fuera para crear la jugada maestra. Entonces, el segundo protocolo es un minuto de silencio, hacer una pausa o hacemos un break. Estamos en ese momento álgido donde la emoción empieza a subir y empieza a todo el calorcito como a expanderse. Empezamos como, entre comillas, a echar humo. Entonces, hacemos un break y baja todo. Hacemos un minuto de silencio y nos pausamos. Quedamos como congelados. El tercer protocolo sería tomar distancia. Listo. Hago silencio, minuto de silencio y me alejo o tomo distancia. Me voy para un sitio seguro, el baño, o salgo a las escaleras, o salgo a otra parte, a un parque a caminar, pero me alejo de ese momento para que podamos cortar ese espacio también de que la energía está muy agitada. Y el cuarto protocolo sería aplicar, yo siempre les comparto una técnica de respiración, ¿sí? Hay muchas técnicas de respiración, pero una respiración, pues para mí clave es la respiración fisiológica, una respiración profunda que inhalo, sostengo un segundito y echarlo profunda y echarlo lentamente. Cuando ya estoy en ese espacio de calma y empiezo a regular mi ritmo cardíaco y empiezo a que mi mente también se calme. Entonces serían esos 4 protocolos para Me aplicar. surge una duda. ¿Tú trabajas más con hombres o hombres y mujeres? Hombres o mujeres. Las mujeres sí logran dar ese espacio, quedarse en silencio, porque es que nosotras vamos... Sí, no es fácil, no es fácil con el femenino de esa parte, pero he organizado un entrenamiento y un retiro también para la parte masculina, donde les brindo esas herramientas con el fin de que sus relaciones mejoren, tanto familiares como en las empresas, como con también ese acercamiento con los hijos. Les he compartido, he hecho sesiones personalizadas con pacientes que he tenido y me han dicho que, mira, no logro conectarme con mi hijo o mi esposa es muy reactiva. ¿Cómo hago para aplicar esto? O yo siento que yo soy el enojón, yo soy el mal geniado y no logro conectarme con mi esposa. Sí, es que es un tema no tan sencillo porque los dos tienen que estar primero que todo en la misma sintonía de que se va a manejar. Porque normalmente las mujeres cuando estamos en un tema de pelea no queremos parar y entonces nos enganchamos y en cambio el hombre no. Normalmente, digamos, bueno, no podemos decir que todos, pero el común es que el hombre más bien se quede callado y su forma de reaccionar es alejarse. Pero las mujeres, o sea, Sí, es un trabajo como te interesante. cuento, Catalina, como es un entrenamiento, entonces yo ya tengo las herramientas y cuando ya tenemos ese momento de que bajan las aguas, empiezan a calmar, es también entrar en esos acuerdos. Yo diría que el quinto protocolo es llegar a un acuerdo, ¿sí? Claro. Los grandes países, las grandes corporaciones a veces están como en una cierta guerra y llegan a unos acuerdos de paz. Entonces yo diría que el quinto protocolo es llegar a ese acuerdo de paz con tu pareja. Mira, pasó esto,
de una forma mucho más madura. ¿Por qué no hacemos esto? O mira, te voy a compartir, tengamos este protocolo para que lo empecemos a practicar, hacemos ese acuerdo. Mira, cuando pasemos esta situación álgida, minuto de silencio. Hagamos minuto de silencio cada uno, y cuando ya tengamos que bajó como la tensión, volvemos en media hora y nos sentamos a hablar. Lo importante es que ustedes tengan un tiempo para hablarlo en ese mismo, digámoslo, en ese mismo día, y no dejar que esa situación Tampoco se quede alargue. pendiente un día, 2 días, no. Es, bueno, mira, no me pareció bien esto, no estuve de acuerdo con esto, pero ya lo están hablando desde la calma. Ok. Bueno, Jefferson, me gustaría conocer es acerca de la terapia de Ok, sonido. Esa no les conozco voy a contar de la mucho. terapia de sonido. Me baso mucho, un libro que cambió la vida para mí en la terapia del sonido fue El Tao del Sonido, ¿sí? Ok. De el escritor Fabien Maman, que es francés, Ujú. acupunturista y músico. Entonces, él hizo un experimento científicamente comprobado, los invito a que lo busquen en YouTube, Tao del Sonido, donde él empezó a fotografiar las células, ¿sí? Ajá, sí, sí, lo he Y visto. en cada célula empezaba a realizar un armónico o un sonido con instrumentos acústicos. El instrumento acústico son los instrumentos naturales, una Ujú. guitarra, una flauta, un tambor. No tiene nada que ver con los instrumentos de pronto modernos que son guitarra eléctrica, nada de electrónico va en ese experimento, solo instrumentos acústicos, y empezó a ver que cuando aplicaba ciertas notas y fotografiaba en una cámara Kirlian las células, las células en células normales, digámoslo así, la energía se expandía en las células. Tenían un cambio, Sí, ok. tenían un cambio positivo, un cambio de aura muy bonito. Mira lo que tú dices, te corté ahí, pero es que de una pienso, la música que escuchamos actualmente, eso es lo que está haciendo en nuestras Exacto, células. Por eso es tan importante saber qué tipo de música se estamos escucha. escuchando. Pero a veces me surge una duda, ¿será solamente la letra o será también el ritmo? Porque es que ahorita, en estos días vi un reel de un padre dando una misa, que muy chévere, ¿cierto? Pues porque le aplicó los sonidos, pero de electrónica, a una canción que normalmente escuchamos en la iglesia católica. Y le puso electrónica. Esa vibración, así la palabra o la canción sea enfocada pues a la parte con Dios, afectaría también nuestro cuerpo. Sí, pues lo que yo te puedo compartir de mi conocimiento es que cuando el sonido es lo más natural, te aporta, te revitaliza tus células, Ujú. ¿sí? Por la parte electrónica crea como unos campo magnético que a veces choca con nuestro ritmo también magnético, y se puede tornar como sonidos disonantes que no nos ayudan mucho, que a veces hay gente que es muy sensible en la parte auditiva, y Ujú. una de las personas sensibles, por ejemplo, son las personas que tienen problemas de autismo. Entonces, Ok. para ellos la parte electrónica, y si le pones todo este choque, para ellos va a ser una fiesta de sonidos desarmónicos en su interior que los va a, a cambiar su parte emocional. Ajá. Cambio los sonidos acústicos, ¿sí? Que son los más naturales, que aparte que están en los instrumentos, bueno, los instrumentos tienen también ciertos materiales, por ejemplo, madera, metal, cuero, que dan esas resonancia y esos armónicos. Y también los sonidos acústicos están mm, en nuestro entorno. El sonido de los pájaros, el viento, un sonido de una cascada. Esos son sonidos Ujú. acústicos. Entonces, de esos sonidos debemos estar más en contacto para que nuestras células se revitalicen, se empiecen a aumentar el aura, ¿sí? Ok. Entonces, para complementarte, eh, en el experimento, Fabian Maman en el Tao del Sonido también fotografió células cancerígenas, ¿sí? Ujú. Y puso esta serie de sonidos, de notas, y hizo un descubrimiento de que las células cancerígenas o no sanas no tienen aura, no tienen energía. Y al poner esa vibración, estos sonidos con esas células, ellas empezaban como a expandir, como digámoslo, a A inflar, regenerar nuevamente. como Oh. más que regenerar, empezaban a inflarse porque era como si estuviera penetrando un muro de ladrillos, como no tiene aura ni nada, entonces lo que hacían es Mm. explotar, se Ujú. evaporaban esas células. Por eso es importante eh,
la técnica que yo aplico en pacientes de oncología o en pacientes que tienen ciertas O sea, las dolor, células se eliminan. se eliminan. Ok. Después de estar en cierto tiempo de exposición con estas notas, ¿sí? Mínimo tienen que ser más o menos unas 15 minutos en adelante para que tengas y diferentes notas para que tengas esta y más frecuencia en sesiones, para que tengas este efecto. ¿Y lo haces con ese instrumento que trajiste hoy para mostrarnos? Lo hago con el instrumento Hampan, que ya les voy a mostrar de qué se trata. Para que lo conozcamos. Para que lo conozcan. Ok. ¿Es pesado? Más o menos. Bueno, aquí se los enseño. Este es un instrumento armónico, acústico. Los orígenes son de la India y el origen principal es de las islas de Trinidad y Tobago, donde ellos hicieron una fusión con tambores metálicos y después salió esta preciosidad que el origen básicamente o el año de creación fue ahorita en el 2001, marzo del 2001, o sea que es un instrumento muy nuevo, muy nuevo para lo que está haciendo. Tiene una serie de... ¿Este es qué material? El material es acero Ember, el acero más puro que hay para los sonidos acústicos. Porque también hay otros materiales como el aluminio, pero el aluminio tiene una particularidad que se desafina rápido, es como muy temporal el sonido. En cambio el acero Ember es lo más puro. ¿Y esto se afina? No necesita afinación. ¿Cómo hace uno para afinar esto? Ya viene esto afinado con todo y viene con una serie de notas armónicas. ¿Armónicas qué es? Que yo toco una nota y después otra nota y en las dos notas queda como en el ambiente otra nota. Entonces se juntan dos notas y es una multiplicación de nota, de nota, de nota para que... Y esa magia de esas notas, todo lo que entra, estamos hablando de energía y de frecuencia, que entra por tu parte auditiva, no solamente entra por tu parte auditiva, entra por todas las células de tu cuerpo, por tu piel, y se queda impregnada. Se queda impregnada esa vibración. Y eso es lo mágico del instrumento, que tú puedes ayudar a otra persona, disminuir un dolor. ¿Y lo ubicas en alguna parte del cuerpo de la persona? Se ubican por diferentes chakras, entonces podemos ubicarlo en las piernas, en la parte del muslo, en la parte del abdomen. O sea que si una persona tiene cáncer, por ejemplo, no sé, en su parte del estómago, ¿lo pones ahí todo el tiempo? No, se va rotando, se toma en el abdomen y también en otra posición en la espalda. Es dependiendo también del tratamiento que vamos a realizar con la persona, porque lo que yo hago también es con las vibraciones que empiezo yo a sentir, yo ya sé de dónde está la parte más afectada, porque dependiendo de la nota también, la nota se conecta con un órgano. Entonces no simplemente tengo que colocar el instrumento en el órgano para que se conecte, simplemente tengo que tocar la nota que esté relacionado con el órgano que ella necesita curar. Porque los chakras también funcionan así. Exacto. Hay una nota para cada Exacto. chakra. Esa es la esencia. Ok. Entonces ahí les voy a compartir una melodía muy, muy cortica. Un tricito. Un tricito para que empiecen a escuchar el sonido. Es un ejercicio muy cortico. Catalina, tú vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar que cuando toques las notas, ese sonido va a ingresar a través de tu respiración con una energía positiva y con una energía de calma. Y lo que vas a exhalar, cuando exhalas, vas a exhalar tensión y vas a exhalar de pronto ansiedad o preocupación. Entonces te vas a recargar con esas notas, ¿vale? Listo.
Se me salió una lágrima. Y como estamos en ¿Qué Navidad, pasa? también preparé algo muy breve de Navidad Ajá. para que lleguemos en... ¿Sí entendiste las notas? Sí, no te digo, se me iba a salir ya la primera Ah, lágrima. ok. Qué emoción. Entonces, Mucha paz, se siente mucha esta es paz. de Navidad porque estamos en Navidad. ¡Qué lindo! Bien. Bueno, espero ustedes que pongan así Espero que bravo en los comentarios. mis redes Genial. sociales son Vibra Calmadamente. También estoy en Instagram, en TikTok. Y eso es lo que hago. Esto es lo que hago. Llevo a las personas a ese estado de calma. Les comparto mi energía, mi nueva identidad. Ahí conecté con mi propósito de vida, para hacer el resumen, que, que es esto, ayudar a las personas a que se reencuentren con ellos mismos y tengan un espacio de calma, que no importa el caos que tengamos afuera, Ujú. no importa como los problemas, siempre debemos recordar que nosotros no estamos solos, tenemos esa conexión superior, tenemos esa energía que nos va a guiar, que nos va a mandar esos ángeles y, y personas como tú que están en este camino, compartiendo también su conocimiento y tenemos estas herramientas que están aquí para que ustedes puedan sanar su Utilizar. parte física, pero yo diría que la parte física, la sanación física, es un reflejo de tu sanación interior, porque eso es la esencia que Ujú. quiero compartirles. Yo, todo este camino que recorrí fue de una, una conexión conmigo mismo. Cuando yo conecté conmigo mismo me vi como yo era y recordé quién era, empecé a incorporar todas estas técnicas que me ayudaron para compartirlos con otros, Ujú. pero yo lo probé en mí, ¿sí? Ok. Yo diría que me hice Si es que autoterapia. toca, pues primero trabajamos en Claro, nosotros. Jefferson, de verdad que me deja muy sorprendida. Por eso te dije, era la primera vez que tenía contacto con este tipo de terapias porque sentí una paz tenaz, o sea, una emoción así bien chévere que me hubiera podido quedar más tiempo, pero no podemos. Bueno, pero quería preguntarte, has trabajado ya varios casos, como para que vamos terminando, has trabajado ya varios casos de personas. sí. Cuéntanos uno Bueno, con el que les voy hayas... a contar uno muy especial que me pasó hace poco. Estoy compartiendo en Clínica Valle del Lili pacientes de oncología. Bueno, les voy a contar dos así brevemente, si les gustan las historias. Eh, Cuando estuve hace poco, creo que fue este mes de noviembre, me invitaron al Salón de Niños, Ujú, pacientes de oncología. Eh, antes de ir allá, yo siempre había tenido contacto pues, con adultos, pero con niños no tenía experiencia. Y antes de irlo, todo lo que tú dices fue canalizado. Yo pedí divinidad que me guiara, me mostró qué ejercicios hacer. Y un ejercicio muy importante, me mostraron un ejercicio muy clave que yo lo comparto también en mis conferencias. Se llama Escucha tu corazón, ¿sí? Donde hacemos una conexión. Bueno, aquí con la parte de adultos es diferente porque yo utilizo el estetoscopio para que las personas empiecen a a escuchar su escuchar. propio ritmo Ujú. cardíaco. Y cuando escuchan su propio ritmo cardíaco, ¡pum! Se nota que esos muros se caen. La gente se maravilla al escuchar su corazón. Es el sonido maravilloso que uno puede escuchar. Ujú. Pero en el caso con los niños no lo pude hacer. Entonces lo hice con el instrumento. Me mostraron cómo hacerlo con el instrumento. Entonces les dije a ellos,
habían como unos 12 niños, ¿sí? Pero recuerdo tanto, dos en especial, uno que estaba aquí al frente mío que se llama Jerónimo y el otro niño que se llamaba Gabriel, ¿sí? Ambos por cáncer, estaban con mascarillas y todo. Entonces yo les dije, bueno, vamos a conectarnos ahorita con energía a nuestro corazón. Empecé a tocar una nota como si fuera el corazón. Entonces les di, el ejercicio era que visualizaran con los ojos cerrados y escucharan, sintieran cómo era la voz de su corazón y qué les decía su corazón. Entonces los llevas a ese estado de que se conectan con ellos mismos y al finalizar el ejercicio yo los veía sonriendo porque recuerdo que Gabriel era muy hiperactivo porque él me decía, y también vamos a tocar y en el ejercicio, en la sesión que yo les di, habían instrumentos con tambor y ellos me acompañaban y hicimos melodía bien chévere y todo. Entonces, al final le dije, bueno, Jerónimo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te dijo tu corazón? Jerónimo estaba aquí adelante, me decía, como de 9 añitos tenía Jerónimo. Me decía así bailando, me decía, mi corazón me dijo que estaba contento y que podía bailar. Y cuando Gabriel estaba en compañía de la mamá, cada uno estaba con un familiar. Gabriel, 7 años. Entonces me dijo, mirándome a los ojos y con una alegría me dice, mi corazón me dijo que me iba a sanar. Y eso para mí pagó todo. Te lo digo que eso para mí fue... esa es la esencia que yo decía, uy, mi hija me trajiste aquí a cumplir lo que era. Cuando terminó el evento, bueno, me coloqué en mi equipo, iba saliendo por el ascensor y se me acercó la mamá de Gabriel. Y me dijo, gracias por lo que dijo mi hijo. Yo le dije, no, gracias a él por lo que él dijo, porque él tiene la convicción de que él va a sanar. Y esa convicción tú tienes que compartirla porque es algo real. Y entonces me dijo, sí, eso me aumentó mi fe, me dijo ella, y te doy muchas gracias. Y le digo, no, gracias a ti y ánimo que eso es un hecho. Y para mí eso sin palabras, decirte que eso, decía yo, que me confirma la misión de vida que estoy conectado. Así es. Qué historia tan bonita, de verdad que... Y es un tema muy complejo más porque uno ve niños y no quiere tener ese tipo de situaciones allí. Pero pues a eso vinimos, Sí, a cambiar la vida de las personas, adultos, niños, a transformar sus vidas, a darles una voz de aliento, a darles paz. Y vas por el camino correcto. y otra cosa, Catalina, que yo diría que todos tenemos una historia que contar, ¿sí? Y contémosla, o sea, démonos ese permiso también a un amigo. A veces hay personas que están pasando por una depresión, por un duelo y que no lo hacen visible, ¿sí? Y al menos una llamada o al menos un mensaje de escribirle, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? A veces las personas no necesitan que uno les dé un discurso, simplemente una reunión, un abrazo o un hola, ¿cómo estás? O una llamada, eso marca la diferencia, porque la persona va a saber que no está sola, que hay alguien ahí que se preocupa por él. Y eso también los invito a que con sus hijos, con las personas allegadas, puedan escuchar su corazón, porque eso es lo que yo les coloco como de tarea. Y también escuchen su corazón y se abran a compartir la historia con uno. Con una persona que inspire, pueden hacer un cambio. Así es. Y ese es el objetivo de este podcast, aunque sea transformar la vida de una persona a través de una historia. Y bueno, creo que con esto concluimos este episodio el día de hoy. De verdad, Jefferson, muchas gracias. Aprendí cosas maravillosas. Me encantó conocerte mucho más. Y bueno, vamos a poner en las redes sociales, vamos a poner en la descripción todas tus redes sociales, teléfono, todos los que quieran contactarlo, ahí va a estar. Bueno, aprovecho también este instante para compartirles que en enero voy a realizar un retiro con hombres, ¿sí? Yo le llamo Reto a los Valientes, donde vamos a tener un espacio en una reserva natural, con sonidos, con el fuego, con los elementos, va a estar mi maestro espiritual en meditación, ¿sí? Vamos a tener ese espacio y yo diría que es un espacio de reencuentro con la parte masculina, con esa parte masculina integrando el femenino también, para que nos demos ese permiso de sentir emociones, de empezar a quitar creencias sin sentido, que los hombres no lloran, no pueden expresar el sentimiento, que un abrazo no es positivo, que
¿sí? Entonces, muchas cosas que realmente nos bloquean y nos impiden como crecer y que las personas alrededor, como nuestra pareja, nuestros hijos, también tengan eh, esa parte emocional que les pueda ayudar. Ok. Entonces les estaré informando por redes sociales. Listo, entonces deben de seguir a Jefferson. De igual manera vamos a estarles contando porque no se pueden perder ese retiro. Hombres, por favor, aprovechen esta oportunidad. Pocos espacios se crean para los hombres y de verdad que es supremamente valioso. Así que con esto los dejamos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.